Buenas tardes a todos, yo soy Andrés López y esta vez nos encontramos con Miguel Velasco porque en este podcast les vamos a hablar hoy sobre un tema bastante relevante e importante para la filosofía, el cual es el libre albedrío. Entonces, si quieres presentarte, Miguel. Hola, yo soy Miguel Velasco y pues esperemos que les guste esta plática que vamos a tener. Vamos a tratar de discutir acerca de los diferentes puntos de vista que hay para este tema tan relevante que es el libre albedrío y pues todas las características que lleva. Y pues vamos, ¿no? Sí, así es. No vamos a dar como que ponernos de una postura y de otra, sino vamos a intentar platicar de todo para que nos podamos expresar y compartir lo más que se pueda. Así que lo primero que sugiero que digamos es, o lo que pensamos, es que es el libre albedrío para nosotros. Y bueno, yo voy a empezar. Y bueno, yo creo que el libre albedrío, bueno, lo definimos como libre albedrío libertario, o con otro concepto es el indeterminismo. Y esto quiere decir que no estamos limitados nunca por ningún factor para decidir sobre lo que queremos. Aunque haya factores externos, estos solo influencian la toma de la decisión, pero al final la decisión la seguimos tomando nosotros, o sea, es del individuo y de la conciencia. Por otro lado, está la posición determinista, la anterior a la indeterminista es la determinista, y los deterministas dicen que nuestras decisiones en realidad ya están determinadas, y esto es por factores biológicos. De hecho, hay muchos avances en la neurociencia que sugieren que esto es lo más probable, pero bueno, antes que nada me gustaría compartirles y hacerles una aclaración sobre que el determinismo no es lo mismo que el fatalismo. Para los que no sepan, el fatalismo dicen los fatalistas que todo ya está predeterminado. Por ejemplo, que si recorriéramos el reloj hasta, por ejemplo, la creación del universo y le diéramos play de nuevo, estaríamos hoy en el mismo lugar aquí grabando este podcast y ustedes estuvieran escuchándolo. El lado contrario de estas personas que son los fatalistas, los que piensan esto, son los compatibilistas, quienes su postura se define, como su nombre lo dice, en buscar un punto intermedio entre el determinismo y la existencia de una cierta forma de libre albedrío, intentando redefinir, si se puede decir así, el concepto de libre albedrío, aceptando que la definición de los deterministas existe, pero que eso no quiere decir que no tengamos un cierto grado de libertad en la toma de nuestras decisiones, o por lo menos algunas, ¿no? Aunque no seamos, lo que dicen es que aunque no seamos, por así decirlo, los autores de las decisiones, pero sí somos parte de la autoría de determinadas decisiones. Básicamente es un punto medio entre las dos posturas. Bueno, si quieres, Miguel, comparte tu definición sobre el libre albedrío. Sí, bueno, como mencionaba Andrés, pues básicamente la vida es tomar decisiones, ya sean buenas o malas, y pues que parezca que fluye constantemente el rumbo el cual nosotros construimos, el estar conscientes de que podemos tomar nuestras propias decisiones y nos lleva a pensar que somos capaces de crear nuestro propio futuro. Y pues en la filosofía se encuentran diferentes términos que nos ayudan un poco a comprender si realmente somos el libres de elegir o no. Y como mencionaba Andrés, uno de los términos que nos ayuda a entender esto es el determinismo, que es la teoría de la conexión necesaria de todos los sucesos y fenómenos de su condicionamiento causal. O sea, que esto quiere decir que cada suceso que pasa tiene una razón y un porvenir. Por otro lado, también está el indeterminismo, que es el que mencionaba también Andrés, que afirma el curso natural de las cosas en el mundo no está sujeto a ninguna ley, a una casualidad, o sino que existe el libre albedrío que no depende de la nada. O sea que la decisión que tú elijas va a ser eh, lo que dará el rumbo y no que ya esté definido o predefinido como es con el determinismo. Y pues esto nos lleva a muchas variantes y lo vamos a estar hablando en el proceso del podcast. Sí, así es. Básicamente de lo más importante del tema es entender
los conceptos sobre indeterminismo y determinismo, ¿no? También, bueno, como ya que definimos cada quien nuestro concepto de libre albedrío y conceptos de determinismo e indeterminismo, lo que les estaba platicando es que no vamos a dar una postura en contra y a favor, porque no es plan de aquí hacer una pelea, pero sí vamos a estar platicando de todas nuestras posturas, todas las posturas que existen y así, ¿no? Entonces, lo que sigue es que yo me voy a basar en una postura que lleva a cabo la neurociencia y apegada a la neurociencia y los experimentos. Y bueno, hablando de esto, en base a esta definición, bueno, a esta neurociencia y experimentos y todo esto, que básicamente tiene que ver con el determinismo, una definición muy básica que yo usaría sería que el libre albedrío es la posibilidad de haber actuado de otra manera. Y esto no lo digo yo, lo dice un autor que se llama Sam Harris, es un autor que tiene un libro que se llama Libre Albedrío y también tiene varias conferencias en YouTube y plataformas. Y él dice que si, por ejemplo, volviéramos atrás en el tiempo una media hora, con las mismas condiciones, haríamos totalmente lo mismo que estamos haciendo ahorita, porque nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso sigue ciertas leyes de la física y de la química, que si volvemos a las mismas condiciones, el cerebro y nosotros seguirían, o sea, nuestra mente es la única que seguiría nuestras leyes. Entonces, básicamente haríamos lo mismo que estamos haciendo ahorita. Otro ejemplo de lo que dice la neurociencia es este famoso experimento en el que te dicen a escoge una mano, la derecha o la izquierda, ¿no? Entonces tú te pones a pensar de que en cuál voy a escoger, la derecha o la izquierda. Y mientras pasa esto por tu mente, o sea, mientras tú intentas tomar la decisión, en el experimento hay personas analizando tus impulsos nerviosos del cerebro con computadoras viendo cómo actúa tu mismo cerebro y por consiguiente cómo vas a actuar tú, ¿no? Entonces, aquí como que el punto es ¿cómo vas a ser libre si antes de que tú mismo tomes la decisión de qué mano escoger, si la derecha o la izquierda, la decisión ya está tomada? Porque en los estudios se nota que básicamente tu subconsciente ya tomó la decisión antes de que tú la tomes, ¿no? Y bueno, para planteárselos más fácil, es como cuando estornudamos. Estamos normal y de repente nos dan ganas de estornudar, pero en realidad antes de estornudar o de sentir ese estornudo, ese mismo estornudo ya se estaba gestando unos segundos antes. Entonces, pues básicamente es lo que les estaba platicando, ¿no? Que las decisiones, ¿cómo puedes decir que eres libre si la decisión ya está tomada desde antes de que tú pienses que ya la tomaste? Pues Otro ejemplo que, bueno, ¿quieres compartir algo, Miguel? sí, para complementar lo que estabas Sí, mencionando, sí, sí. yo investigué una pregunta que hice que es, ¿podemos no hacerle caso a nuestro cerebro? Y bueno, pues, mi pensamiento es de nuestra cabeza ya está diseñada para pensar algo así o somos nosotros quienes actúan por libertad propia. Y pues a lo que encontré según mi investigación es que un neurólogo llamado Benjamin Libet tuvo un experimento neurológico donde nuestro cerebro toma las decisiones aproximadamente unos 300 milisegundos antes de que actuemos. Por lo que en conclusión al experimento, o sea, avala el determinismo, pero se contradice rotundamente con el libre albedrío, ya que o sea, una persona es libre de hacerle caso o no a su cerebro. Entonces, a lo que decía Andrés es que no es que tengamos libre albedrío en ese punto de vista, sino de que nuestro cerebro ya tomó la decisión antes de que la pudiéramos hacer. Es como lo de te tomas un helado porque quieres saber tener el sabor del helado o porque tu cerebro ya sabía que si te lo tomabas te daría un impulso de felicidad porque te gusta el sabor. Entonces ahí está el cuestionamiento, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, yo también traje el mismo experimento, empecé el mismo experimento de Libet en 1983. Lo voy a platicar para que lo entiendan un poco mejor.
Y era un experimento en el que a los participantes les daban dos botones, ¿no? Y les pedían que presionaran cualquiera de ellos y cuando quisieran, primero tenían que hacerlo o sea, ellos tenían que estar conectados igual que en el otro, con electrodos, que veían sus impulsos cerebrales. Entonces, antes de tomar la decisión, en el experimento se encontraba que por varios milisegundos, que ya lo dijo Miguel, que eran 300 milisegundos, ¿no? ¿Dijiste, Miguel? Sí, 300. Sí, el impulso cerebral precede a la comunicación de la toma de decisión. Entonces, eso nos podía como que empezar a sugerir que hay algo raro con el libre albedrío, ¿no? Y también otro ejemplo que quería compartir sobre esto de la neurociencia y el querer. Antes, bueno, el otro ejemplo es este del de querer. Y, o sea, tú eres libre para hacer lo que quieres, ¿no? Imaginemos que ahorita tú, Miguel, me dices que quieres una nieve de limón. Y eres libre para ir por tu nieve de limón. Pero lo que no eres libre es el querer o no querer una nieve de limón. O sea, esa es la diferencia. Eres libre para hacer lo que tú quieres hacer, pero no puedes decidir querer algo. No sé si me explico. Sí, sí, es lo que comentaba, que cada individuo es el resultado de múltiples interacciones y numerosos factores, por lo que la idea del determinismo de que se debe de tener un antes y por ende un después, perdón, queda un tanto invalidada. ¿Por qué? Pues como ya mencionábamos, nuestro cerebro tiene que ver bastante en la toma de decisiones y no el que pensemos en lo que pasará o el por qué lo hice, sino por diferentes causas, tanto físicas como químicas, que llevan a nuestro cuerpo a tomar una decisión. Pues el ejemplo sería lo de los helados que ya les hemos mencionado, de por qué te gusta el sabor del helado o por qué lo comes y al disfrutarlo tu cerebro libera cierta cantidad de serotonina que te satisface en ese momento de ingerir el helado. Y pues claro, tal vez lo hagas inconscientemente, pero la necesidad de dicho sentimiento, ya sea en este caso la felicidad que te da el alimento, fue la que te llevó a hacer esa acción y no porque tú decidiste el hacerlo. Posiblemente la mayoría de veces no tomamos estas decisiones, solamente nos dejamos llevar por nuestros impulsos e instintos, que es a lo que se refería el experimento, que nuestro cerebro piensa antes de actuar. Sí, de hecho, justo eso de lo que estabas hablando, se me acaba de ocurrir otro ejemplo, y es, imaginemos que llega alguien y te pregunta, oye, dime una película, la que tú quieras, ¿no? Y en este caso del libre albedrío, no eres libre de escoger la película, en realidad, porque tú no puedes decirle una película que no conoces, que nunca has escuchado de ella o que nunca has visto, ¿no? Entonces tu cerebro ya ha pasado varias cosas. Por ejemplo, imagina que te digo Star Wars, ¿no? Es una película muy común, pero yo te puedo decir Star Wars porque mi cerebro y subconscientemente ya vio la película o oí hace una hora de una persona que está hablando de Star Wars, ¿no? Y básicamente antes de que nosotros tomemos una decisión, nuestro cerebro ya tomó esa decisión, pero gracias a esas causas que ya pasaron. No, no porque yo quiera decir una película que ni siquiera conozco, así no funcionan las cosas y es una de las razones por las que la ciencia dice que el determinismo es lo correcto. También otro experimento, hablando de experimentos, que, que investigué es que en 2008 se realizó un experimento bastante parecido al del IBET que habíamos platicado hace poquito, usando una máquina de resonancia magnética. Y esta máquina ayudaba a mapear las diferentes partes del cerebro y ver cuáles se encienden y en qué momento. Entonces se hace el mismo experimento y la máquina ya tiene mapeado qué partes del cerebro se encienden con la decisión. Y en este experimento se encuentra que la decisión en el cerebro aparece más o menos 10 segundos antes de que la persona informe una decisión consciente. Entonces es lo mismo que estábamos hablando, las decisiones ya están hechas y no está como que libre el poder escogerlas, sino ya están determinadas, como lo dice el determinismo. Bueno, y pues algo que no les habíamos mencionado acerca del libre albedrío
es que se encuentra en el área filosófica de la metafísica, que es la que se ocupa de comprender la naturaleza, la realidad y ya sean sus leyes, componentes fundamentales, y pues estudia el ser, existencia, realidad, objeto, sujeto, tiempo e incluso el espacio. Bueno, cambiando un poco el tema, yo investigué un poco de lo que son las normas y las leyes, que si se crean por practicidad o por necesidad. Y bueno, a lo que mi punto de vista es, pues estamos en la búsqueda constante de la respuesta a esa pregunta, de si en realidad existe el bien o el mal, o ya como habíamos mencionado, son impulsos de nuestro cerebro hacia un estimulante que queremos conseguir y es lo que nos hace actuar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, está bien el castigar a los que se portan mal o recompensar a los que hacen el bien, como está establecido en nuestra sociedad, el encerrar a las personas que hacen crímenes o el darles, no sé, dinero como por decir a los que supuestamente deberían hacer el bien, como son los políticos o la policía, el no castigarlos cuando no están haciendo sus deberes. Y pues obviamente medimos bajo nuestros estándares lo que es correcto e incorrecto y pues bajo lo que se ha ido progresando en estos años, pero aún así si atentan contra la vida de alguien, pues sería correcto que no pasara nada. Ahí pues es una pregunta que yo me cuestioné y pues yo creo que fue por necesidad que tu cuerpo pedía y no por algo que querías por gusto propio. O sea, es un dilema bastante interesante. No sé qué opinas tú, Andrés. Sí, la verdad sí, y también entras en un tema bastante importante, interesante, que también entra la religión en este punto del determinismo y determinismo, ya que, bueno, sabemos que la religión te dice que claramente existe un libre albedrío y lo que te explica y te enseña es que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero obviamente existe el bien y el mal. Básicamente, exactamente por eso, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces sí, se me hace bastante interesante e importante ese dilema que dices sobre si en realidad se tiene que castigar o no algo que se supone que por el determinismo ya está planeado de hacer, ¿no? Sí, pues acerca de lo que mencionas de la religión, bueno, pues para mí hay dos puntos de vista que en uno sí existe el libre albedrío y en el otro no, porque en el que sí es, si el obrar bien, en muchas religiones, la mayor parte de las religiones establecen que el hacer el bien te llevará a un mundo mejor cuando mueras y serás recompensado. Y entonces, si las personas saben que va a pasar eso, porque hay personas que aún así obran mal, y pues ahí sería el punto de vista donde sí existe el libre albedrío. Y el otro punto de vista que tengo es que más que te den libre albedrío de que esté el camino del bien y el mal, en esa postura te obliga a laborar el bien, porque te dicen que te van a recompensar y si no, te mandarán al infierno, no sé, en la religión católica y cristiana, que te mandarán a un lugar donde sufrirás por siempre si haces el mal. Entonces es como el obrar bien, pero con más que una recompensa, el no ser castigado. O sea, que te obligan muchas de las veces, más que tú quieras hacerlo por tu libre albedrío sería. Sí, de hecho es otro tema de la filosofía que, bueno, en este caso esto de lo que decía sobre que la iglesia básicamente te manipula, así se llamaba literalmente el tema, que te manipulaba para la decisión sobre el portarte bien y el portarte mal, ya que hay un castigo o una recompensa al final. Y bueno, ese es otro tema de la filosofía bastante interesante, pero bueno, creo que siguiendo con esto del libre albedrío, desde nuestro, bueno, al menos yo me gustaría dar mi punto de vista sobre la cuestión de la religión, la neurociencia y el libre albedrío. Y yo digo que, ¿me puedes recordar, Miguel, si platiqué sobre lo del compatibilismo, ¿no? Sí, sí lo platiqué, ¿no? No recuerdo haberlo escuchado. Bueno, si no lo platiqué, lo que decía sobre
determinismo y indeterminismo, hay un grupo de gente que se le llaman los fatalistas. Bueno, no se le llaman los fatalistas, pero ellos creen en el fatalismo y el fatalismo es, no, se me hace que sí lo había platicado, es el creer que todo está predeterminado, ¿no? Oh, Y el sí, 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 sí lo habías compatibilismo, mencionado. sí, y el compatibilismo es un punto medio entre el determinismo y el libre albedrío. Entonces, yo creo que mi posición, ya sin entrar en este punto de dar más temas y conceptos para que cada quien cree su criterio. En mi propio criterio yo creo que existe un compatibilismo, ya que creo que o sea, nosotros somos libres. Creo que hay que diferenciar muy bien esos dos conceptos. Uno es ser libre y el otro es, pues, lo que viene siendo el libre albedrío, ¿no? Entonces, sí, creo que sí podemos ser libres, pero nuestras decisiones ya están determinadas por ciertos factores que nuestro cerebro ha pasado, ¿no? Entonces, con esto mismo de la religión, yo creo que es lo mismo, o sea, sí existe un libre albedrío, o sea, somos libres, pero nuestras decisiones ya están siendo influenciadas, por así decirlo, con la religión, ¿no? Por ejemplo, si desde chico te enseñan a que esto está mal, o esto está bien, o esto está recompensado, o esto está castigado, pues nos generan un criterio ya desde chicos en el que cuando te pregunten o te quieran hacer algo, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Gracias a esos, por así decirlo, esos traumas, aunque no como una palabra mala, pero esos traumas que has vivido durante toda la vida. Entonces yo creo en esa teoría del compatibilismo y si no me equivoco, bueno, el compatibilismo se desarrolla en muchísimas más áreas, pero si no me equivoco, el 68% de los filósofos eran compatibilistas y pues ya el otro 32 eran fatalistas, ¿no? No sé tú qué opinas, Miguel, sobre este tema de por qué te vas tú. No, pues sí, también pienso que más que, bueno, sí tenemos la posibilidad de elegir entre qué hacer y qué no hacer, pero como tú mencionas, se nos ha inculcado desde que nacemos cierta cultura y pues esa cierta cultura ya tiene ciertos estándares, vaya la redundancia, que ellos mismos marcaron con sus predecesores y antecesores. Entonces, más que elegir, ya llevamos premeditado lo que deberíamos de hacer porque nos lo enseñaron. Entonces, ahí es donde cada persona debe de tener su propia conciencia y no hacer lo que ya está establecido por los demás y el tratar de cambiar esa forma de pensar, no para el mal, o sea, siempre tratar de hacer el bien, pero sí siento que no tenemos el total control de nuestras decisiones en la mayoría de los casos, pero sí podemos cambiar eso, o sea, tratando de hacer lo que nos parece lo correcto para nuestra persona y el no ser como una copia de los demás. Esos serían Sí, mis puntos. sí, totalmente de acuerdo. Siento también que, o sea, como había dicho, que hay que diferenciar muy bien la libertad y el libre albedrío, porque, por ejemplo, puede ser un esclavo y tener libre albedrío. O puedes tener libre albedrío y que diga no tener libre albedrío, pero no ser esclavo. Entonces, sí está interesante ese tema. Siento que son dos conceptos que tienen que ir totalmente separados de sí. Y pues bueno, creo que eso es todo. Nuestros dos puntos, esperemos, bueno, a menos que quiera dar Miguel algún dato o algo más antes de dar una conclusión a este podcast. No, pues creo que de lo que hablamos estuvo muy bien. Compartimos los puntos de vista de ambos y pues creo que este podcast va a ser una buena actividad final. Espero que le guste, profesor. Y pues esto creo que sería todo, ¿no, Andrés? Sí, nomás
bueno, para finalizar, esperemos que a todos los que hayan escuchado este podcast que puedan crear su propio criterio sobre al menos este tema que es el libre albedrío, uno de los temas más importantes de la filosofía. Y con todo lo que les dijimos que si nos entendieron, que se empapen de toda esta información y con eso puedan crear su propio criterio. Ay, cabrón, su propio criterio. Creo que eso es todo. Así que, pues muchas gracias por los que lo escucharon y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.